Las iglesias protestantes históricas básicamente son la luterana, la anglicana, la presbiteriana y la bautista particular. Compartimos fundamentos cristológicos con el catolicismo romano. Hasta este punto, ya que las tres principales solas que hemos visto son las que fueron el detonante de la Reforma Protestante, en este punto, solus Christus, hablando de Cristo, no hay tantas diferencias, por lo menos en lo básico. ¿A qué me refiero? En el catolicismo romano, al igual que nosotros como iglesias confesionales reformadas, contamos con la aceptación, o más bien nosotros aceptamos los concilios, por ejemplo el de Nicea del 325 y el de Calcedonia del 451. Para nosotros son parte fundamental de nuestra confesionalidad. En otras palabras, si hay una iglesia que dice que es reformada pero no conoce los credos universales, no está realmente adherida a la herencia cristiana histórica ortodoxa. Entonces Roma abraza esos concilios, ¿sí? ¿De qué tratan esos documentos? Básicamente son las conclusiones trinitarias acerca de la naturaleza divina y humana de Cristo, ¿sí? Usted y yo creemos que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tomó nuestra naturaleza a través de la Virgen María, ¿cierto? Siendo verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Eso lo creemos todas las iglesias cristianas históricas. Bueno, todos nosotros creemos esto. De hecho voy a citar las palabras de Gresham, un autor del siglo pasado. Abro comillas, dice: cuando el cristiano dice que Jesucristo es Dios, o cuando dice que cree en la deidad de Cristo, da a entender que esa misma persona que históricamente se conoce como Jesús de Nazaret existía antes de hacerse hombre, desde toda la eternidad, como el infinito, eterno e inmutable Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. Cierro comillas. Todos los presentes abrazamos eso, ¿cierto que sí? Eso es fundamental, hermano. Tristemente, muchas congregaciones aseguran en sus letreros de entrada ser iglesias cristianas, pero que se apartan bastante de lo que la iglesia cree de Cristo. Entonces hay que cuestionar: ¿realmente serían cristianas las iglesias que ni siquiera conocen lo que deberíamos saber acerca de Cristo? Bueno, entonces les decía ahorita, por lo menos en lo básico tenemos concordancia con Roma en cuanto a la doble naturaleza de Cristo, la deidad de Cristo. Sin embargo, en la Reforma Protestante, ya pues hasta ese punto hemos visto aquellos puntos que más diferencia tenemos. Ahora, hablando de solus Christus, si nosotros creemos que la justificación la hallamos ante Dios por medio de la sola gracia, que la gracia nos concede la fe, entonces al único que necesitamos para salvación es a Jesucristo. En otras palabras, solus Christus es la implicación de todo lo que hemos visto hasta ahora. Sola escritura, sola gratia y sola fide nos lleva a solus Christus. No tendría sentido que aseguráramos gracia, pero de repente llevamos una vida de legalismo en nuestras iglesias. No tendría sentido si nosotros abrazamos sola fide e insistimos en obras externas de santificación externa y demás dichos que se escuchan por ahí. Entonces, esto me implica que Jesucristo, como él mismo lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Solus Christus es eso. Solus Christus. Entonces, en los tiempos de la Reforma Protestante, o por lo menos como nos expuso el pastor el día de ayer, más adelante, que se fue desarrollando en las otras dos olas, Christus y Soli Deo Gloria, con Solus Christus queremos decir que los cristianos no necesitamos, no requerimos de la intervención de ángeles, ni de santos, ni de la Virgen María, ni del Papa, ni del Magisterio,
ni de ningún tipo de criatura para poder acercarnos a Dios. Solus Christus significa solo por medio de Cristo y punto. Amén. Eso es Solus Christus, hermanos. Primera Timoteo 2:5, en la Reina Valera actualizada, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. María no murió por mí. Los apóstoles no llevaron la vida perfecta que yo nunca seré capaz de vivir. Solus Christus. Amén. Solus Christus. Solo hay un mediador. Los pastores no hacemos nuestro oficio como mediadores. Por eso no aceptamos a estas alturas pastores a manera de sacerdotes, como si fueran requerido mantener vivo el legado de Aarón. Para nada, porque Solus Christus, Jesucristo hombre, es el único mediador entre Dios y los hombres. Bueno, entonces la Reforma enfatiza que no necesitamos a nadie más aparte de Cristo para que el cristiano se acerque a Dios. Y por otro lado, la Reforma enfatizó lo que se conoce como los roles del Hijo, las funciones del Mesías. ¿Cuáles son? Que nuestro Señor Jesucristo es Rey, Profeta y Sacerdote. La Biblia nos muestra a Cristo bajo esos tres roles. Significa que si el Señor Jesús es el profeta que había de venir, no necesitamos más profetas para los días de hoy. ¿Por qué? Solus Christus. Pero se puede creer que existen iglesias cristianas que no tienen Solus Christus, sino Cristo más los otros profetas. Y siguen diciendo que son iglesias cristianas. No necesitamos más profetas para los días de hoy, siendo que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Jesús es el sí y el amén del Padre para la humanidad. Jesús es la máxima expresión del amor de Dios para con nosotros. Jesús es la última revelación del Padre para nosotros. No existe más revelación. Jesucristo es nuestro Rey. Significa que no necesitamos a otro aparte de aquel que está sentado a la diestra del Padre. Aquel que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, que gobierna sobre todo poder, principado, potestad, sobre las cosas visibles, sobre las invisibles, y que todo está bajo la planta de sus pies. Y solamente falta que la muerte le sea sujeta, como dice el texto de Corintios 15. Todo dominio, todo imperio se postra ante el Rey, ante Jesucristo, no ante el Papa, ni ante nada más. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, y del orden de Melquisedec, como lo enseña Hebreos 7 y 8. Eso significa que Jesucristo mismo, Él, como sacerdote, entra al lugar santísimo del cielo y no con sangre ajena. No fue con sangre de toros, machos cabríos, becerros, vacas, ovejitas. No, fue con la suya propia. Y entró al lugar santísimo con esa sangre para santificar a los suyos de una vez por todas. Esa sangre nos perfecciona en la conciencia, nos capacita para toda buena obra, nos sana de la más podrida llaga que tenemos, el pecado. Esa sangre fue la que rompió la separación que había antes. Nosotros, gentiles, extranjeros y lejanos, ahora somos del Israel de Dios. Todo por la sangre. Eso significa que Jesús es nuestro sacerdote y por lo tanto Solus Christus. Cristo es nuestro sacerdote, así que el ministerio sacerdotal
hoy no existe. Toda aquella iglesia que asuma funciones sacerdotales es usurpadora de un rol que le pertenece solamente a Jesucristo. Entonces, hermanos, básicamente nosotros tenemos entonces en común lo básico. ¿Cómo es posible que Roma haya resultado necesitando a otros intercesores? Eso es muy extraño. El paganismo se infiltró, seguramente, evidentemente. Entonces, tenemos a Dios en su deidad, tenemos al Hijo también, que se hace hombre, tenemos a Cristo, que es Rey, profeta, sacerdote, tenemos a un único mediador entre Dios y los hombres. Eso es ser una iglesia cristiana, confesar esas verdades. Eso es lo que nos hace a nosotros cristianos. Bueno, sin embargo, estamos en días donde el relativismo impera, donde todas las verdades de cada quien son respetables y pues bueno, hay que escucharlas todas y no hay que ser faltos de amor. O sea, vamos a trabajar unidos, así sea que trabajemos con alguna secta unitaria o algo así, ¿no? Pues somos uno. No, hermanos, hay verdades que son innegociables, como lo que estamos viendo hasta este punto. No podemos abrazar el relativismo y tampoco el sincretismo. El sincretismo en cuanto a tomar de un lado y de otro, y con tal de no sujetarse a nadie, pues se crea su propio sistema. Entonces nos inventamos nuestro propio sistema, y pues si nos va bien es porque Dios nos bendice. Si se llena la iglesia, entonces es porque es de Dios. Eso también es pragmatismo, buscar resultados, como si las cosas de Dios fueran así, hermanos, técnicas de marketing o algo por el estilo. De todas maneras, el relativismo, el sincretismo, el pragmatismo han invadido un gran número de congregaciones supuestamente protestantes. Si les preguntara a cada uno de ustedes cuáles son las características de una iglesia protestante, ¿usted qué podría responder? Si le preguntamos a alguien de a pie, para ellos todo el que no es católico es protestante. Pero eso no es así, hermanos. Por ejemplo, los mormones, ellos no son protestantes. Porque ¿qué se requiere para ser protestante? Lo que estamos viendo todos esos días. La confesionalidad del protestante se resume en las 5 solas. Básicamente, ¿no? Sabemos que hay más cosas, pero por lo menos está eso. Pero vemos a los mormones con otro libro, no solo la escritura. ¿Ven? Un adventista, ellos tienen a una profeta, no solo los Cristos, y sola gratia, retomando cosas como los Gálatas del Antiguo Pacto. Y así sucesivamente. Entonces, aunque esa situación en la que estamos rodeados se ha vuelto el día a día, y existe un analfabetismo histórico, analfabetismo doctrinal, nosotros necesitamos retomar y conservar, mejor dicho, los estandartes de la Reforma Protestante. Así que voy a exponerles sobre Solus Christus en ese tiempo y quiero aterrizarla a lo que considero que son las partes más importantes de nuestros cultos. Sabemos que como bautistas y presbiterianos que estamos aquí congregados, tenemos algunas leves diferencias en la liturgia. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que cada uno de los elementos de nuestro culto, basados en las Escrituras, tienen que estar envueltos en Solus Christus. Bueno, y pues ya que son tantos elementos de la liturgia, solamente voy a quedarme en 3, y serán los puntos que trataré. Primer punto, las oraciones congregacionales. Segundo punto, los himnos congregacionales. Y tercer punto, la predicación bíblica. Bueno, comencemos. Las oraciones congregacionales. Si tiene oportunidad, vaya conmigo a Juan 14:13.
Juan 14:13. Dice: y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, esto haré. Estoy usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. Anote también esta, Juan 15:16 y Hebreos 5:7. Cuando nos reunimos como iglesia, las oraciones son una parte que debe caracterizarnos. No puede existir un culto de nuestra iglesia que no hayamos orado. Es imposible, es impensable. Es más, tenemos distintos tipos de oraciones. Está la oración introductoria, la oración que hacemos por los que están en lugares de eminencia, ¿se acuerdan? La palabra nos manda a ello. Las oraciones que hacemos por los hermanos en necesidad o persecución, las oraciones que hacemos por nuestros familiares inconversos, por las iglesias hermanas, oración final. Bueno, hay muchos tipos de oración en nuestras iglesias. Pero el testimonio apostólico nos muestra que es una parte imprescindible de los cultos, la oración. Tenemos un ejemplo, Hechos 12:5. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro estuvo encarcelado y el ángel lo liberó? Dice que estaban reunidas en la iglesia, estaban orando para que Dios tuviese misericordia de lo que estaba ocurriendo, y Dios les responde a la iglesia que estaba en oración. Así que efectivamente, desde antaño, hermanos, la oración es parte fundamental de nuestros cultos. Y cuando pensamos en Solus Christus y la oración en la iglesia, no hablamos simplemente de que debemos terminar nuestras oraciones con la frase: en el nombre de Jesús, amén. Acabamos de leerlo: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Sí? Pero lamentablemente muchas veces repetimos esa frase como un cliché, o peor aún, como un amuleto. Entonces algunos, con tal de obtener lo que ellos quieren tener, dicen: en el nombre de Jesús tal cosa, y no están orando. Están atribuyendo poder a las declaraciones de su lengua. A decir verdad, pedir, como dice el pasaje de Juan 14, y ojo con esto, está más asociado con la realidad espiritual de que estamos unidos a Cristo que con un protocolo. Es decir, nosotros no decimos en el nombre de Jesús amén porque es un protocolo necesario. Entonces toca orar así y eso toca decirlo al final. No es un protocolo, hermano. Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo que somos uno en Cristo y que somos uno con Él. De tal forma que el Padre nos oye cuando oramos, porque Él ama y oye a su Hijo. Hijo del cual nosotros estamos revestidos por medio de la fe. Eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Por otro lado, en el otro texto que ahorita les mencionaba, de Hebreos 5:7, nos muestra un detalle también importante. Cuando nosotros oramos, debemos tener presente que la iglesia se dirige al Padre con la reverencia del Hijo de Dios. En ese pasaje vemos a Cristo orando con rogativas, lágrimas y con una reverencia y un temor profundo, dice el texto, temor reverente. Eso es orar en el nombre de Jesús con temor reverente. No con una confianza excesiva, inventándonos atributos o nombres o títulos a Dios. No con una manera irrespetuosa. Orar en el nombre de Jesús es, como hemos visto, es apelar a los méritos de su vida justa, gracias a la cual puedo acercarme a un Dios santo que no me consume. Orar en el nombre de Jesús es que puedo acercarme porque estoy revestido con la muerte del Hijo y la paga de mi pecado, Él la cumplió. Orar en el nombre de Jesús significa que estoy justificado en su resurrección.
y su resurrección me dio victoria eterna. Por eso puedo orar. Pero muchos han caído en un paganismo, donde hablan de, por ejemplo, declaramos una atmósfera en este lugar. O dicen, atamos todo espíritu de enfermedad. Bueno, en fin, ese tipo de frases, usted la puede escuchar en sinnúmero de iglesias cristianas. Eso no es Cristo. Ahí no se está orando a Dios, no se está apelando a Cristo, está es la persona colocándose en el lugar de Cristo, como si ellos tuvieran el poder que le pertenece solo a Cristo. Por otro lado, las oraciones bíblicas son marcadas por el orden y la inteligibilidad, o sea, que se entiendan. Leamos 1 Corintios 14:15. 1 Corintios 14:15, voy a leerlo de la Reina Valera Contemporánea. Dice: entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solo con el Espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracias puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. La oración congregacional es ordenada, es solemne, no es desordenada. Un varón toma el lugar de la dirección de la oración y la iglesia ora en su lugar con una reverencia muy marcada. Y no todos orando a la vez, hablando fuertes, todos no se escuchan, no se entiende. Eso, hermanos, choca con el orden bíblico. Cito la Confesión de Londres de 1689. Abro comillas. Para que la oración pueda ser aceptada, debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a la voluntad del Padre, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando se ora con otros, debe hacerse en una lengua conocida. Cierro comillas. Eso es el capítulo 22, párrafo 3. Básicamente, la oración que elevamos en la iglesia no está diseñada para autopromocionarnos o para mostrar cuán doctos y oradores somos y que se note la comunión de que sí oramos en la casa. No, hermanos. El apóstol en el pasaje de Corintios 14 nos aclara que el meollo de la oración congregacional es la edificación del otro, del hermano, aún en la oración. Oramos para que los demás puedan unirse a lo que yo estoy diciendo. Oramos de manera clara para que el que llegó por primera vez pueda repetirlo, entendiendo lo que estamos diciendo, y no por simplemente rezar o repetir por repetir. De esta manera, hermanos, las oraciones cristocéntricas son las que más benefician a la iglesia, tanto a miembros como a congregantes. Solo es Cristo en la oración congregacional, es eso. Segundo punto, solo es Cristo en los cánticos congregacionales. Las alabanzas en las iglesias bíblicas no giran alrededor de las sensaciones que nos puedan despertar. Yo sé que todos los presentes estamos acostumbrados al uso de la himnología y algunos a la salmodia, de cierta forma. Hace mucho tiempo la mayoría de los presentes hemos superado esa situación, pero no es el caso de todos, hermanos. Por eso es necesario recordar esto. En estos días, el discurso que más cala a la gente es el que más exalta al hombre. La música que más vende es la que más le hace sentir emoción a la gente, aún cristiana. Por eso en las iglesias debemos retomar solamente los cantos que exaltan los atributos de Dios y los atributos bíblicos y que se conocen en las teologías sistemáticas históricas ortodoxas.
y no inventar nuestros atributos, hermanos. ¿Cuántas iglesias cristianas cantan a un Dios que es increíble? La increíbilidad de Dios, eso no existe. O le cantan a un Dios pasible, un Dios que sufre, que no es impasible sino que sufre, un Dios que muere. Hay un himno de Wesley, yo lo he visto en iglesias hermanas, dice el Dios inmortal que murió. Hermanos, ¿no nos damos cuenta? ¿Contamos con el suficiente discernimiento bíblico para filtrar lo que cantamos en la iglesia? ¿O aprobamos cualquier himno porque es clásico? Debemos filtrarlo, hermanos, siempre tener atentos el discernimiento. A propósito, anote ese pasaje, Mateo 26:30. Mateo 26:30. ¿Sabía usted que la única vez en la Biblia que se muestra a Jesús cantando himnos, está cantando salmos? Mateo 26:30. Cuando celebraron la cena, ellos cantaron los salmos que se cantaban en la Pascua. Ahí está cantando Jesús salmos. Eso significa que los principales cantos de nuestros cultos ojalá fueran los salmos, o por lo menos himnos basados en ellos, que exaltan los atributos de Dios y que tienen sustento casi que textual en las Escrituras. Esos son los mejores himnos. Así que son los Cristos en los himnos significa que podemos ofrecerle a Dios sacrificio de alabanza por medio de Jesús, como dice Hebreos 13:15. Pero hay un versículo que me parece que condensa perfectamente esta zona en este punto. Leamos Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Y lo estaré leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Colosenses 3:16 dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Hermano, este pasaje condensa solos Cristos cuando cantamos. El Espíritu Santo nos está diciendo acá que nuestras canciones deben ser profundas teológicamente, porque dice que la palabra de Cristo more en abundancia. El Espíritu Santo nos está diciendo que nuestros cantos deben exaltar los atributos de Dios que también están en la persona del Hijo, porque en Él habita la plenitud de la deidad. Cristo es omnipotente, misericordioso, omnipresente, impasible, pero pasible en su humanidad. El Espíritu Santo en este texto nos muestra que incluso los himnos deben enseñarnos sabiduría. Pero hoy existe música cristiana que no enseña nada, solamente repiten frases, o peor aún, sílabas. Los himnos deben enseñar sabiduría. ¿Qué más? Expresar gratitud. El que está feliz o el que está alegre, cante alabanzas. Santiago 5. Y miren esto tan impactante también. A mí me llama mucho la atención. En Colosenses 3 dice, amonestando. Los himnos tienen que ser tan firmes en la doctrina que emanan, que pueden amonestar al que está pecado. Imagínense eso, amonestándose con himnos. Pero no, entonces los himnos de ahora, o más bien las canciones generalmente, tampoco aseguro que todas,
Muchas veces ocurre que cantos contemporáneos que le hablan bonito a todo el mundo y nos ama Dios como somos y amén y aleluya. Y no molestó a nadie, el pecador sigue en pecado y se va para el infierno cantando una canción linda. Linda solo en melodía, porque en letra es un desastre doctrinal. Tercer punto, la predicación bíblica. Veamos solus Christus en la predicación bíblica, y aquí quisiera quedarme un poco más. Para algunos, la parte más importante de un culto es la alabanza y la adoración, porque es la oportunidad para que Dios los toque. ¿Ven? O sea, todo humanista, emociones. Para otros, la parte más importante del culto es algún sacramento para atribuirle cierto poder especial. Pero para las iglesias que mantenemos el legado bíblico histórico, la parte más importante de nuestros cultos, sin lugar a duda, ¿cuál es? La predicación. Obviamente, no quiero demeritar las otras partes, porque sin ellas no habría culto. Lo que quiero decir es que nuestro énfasis se encuentra en la predicación. Ahí está la capital de nuestro culto. El clímax del culto está ahí, en la prédica. ¿Por qué? 1 Corintios 1:20. Vamos para allá. 1 Corintios 1:20. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos porque ellos piden señales, y es ridícula para los griegos porque buscan sabiduría humana. Me gusta como lo expresa esa versión, por eso me atreví a traerla. Bastante diciente. La parte más importante, incluso de la iglesia apostólica aquí en Corinto, del apóstol Pablo, es la prédica. Porque es a través de la predicación que Dios va a salvar a las almas. Ayer nos leía el hermano Pastor Vladimir, Romanos 10, ¿se acuerdan? Y en el pasaje decía, la fe viene por el oír. Escuchar que nos prediquen. La fe viene por oír la palabra. Por lo tanto, Dios imparte de manera misteriosa bueno, yo voy a usar una expresión que no me agrada mucho, sobrenatural, no me gusta esa palabra. Misteriosa. Dios da de manera misteriosa los dones salvadores de la fe y el arrepentimiento mientras se predica la palabra. Y Dios ha determinado que así sea. Dios ha decretado que la salvación llega a la humanidad a través de la predicación. Una predicación que para la gente del mundo es perder el tiempo, ir a sentarse a escuchar a alguien hablar cosas que ya hasta me las sé. ¿Qué? Ellos ridiculizan la predicación porque no les alumbra Cristo. Pero para los que les ha alumbrado Cristo, usted y yo nos deleitamos en la predicación, porque los misterios que aún los ángeles quisieran saber, a nosotros se nos predican claramente en los púlpitos, en nuestras iglesias.
Los misterios y las maravillas que los ángeles quisieran escuchar, no pueden hacerlo, y nosotros sí, a través de la predicación. Esa es la predicación donde la doctrina fluye, la doctrina sana, bíblica, las verdades del Evangelio Salvador, fluyen allí, en la predicación. Y ojo, puede haber predicación sin púlpito, sin tarima, pero tiene que ser predicación bíblica, porque la fe viene por el oír la palabra, y Dios decretó que es la predicación la que salva a la gente. Para otros, dice Pablo, para los griegos buscan sabiduría, quieren es intelectualidad, ciencia, y los judíos, señales. Hoy hay tipos de judaizantes, no, de judíos, quieren es ver milagros, a eso lo llaman poder de Dios. Quieren ver el poder de Dios, o sea, que hayan sanidades, milagros y moveres. Pero ¿qué leíamos ayer? Romanos 1:16. Para mí el Evangelio es poder de Dios. O sea, para los judíos el poder está en los milagros. Para nosotros el poder está en el Evangelio que predicamos. Qué gran diferencia, ¿cierto? Pero solus Christus en la predicación significa que presentamos a Cristo claramente para que el pecador que escucha, quizá Dios le dé fe y arrepentimiento, como vimos hoy a través de nuestro hermano Edwin, que Dios otorgue esa gracia para que la persona conozca a Cristo cuando lo está escuchando por primera vez. La predicación en la iglesia es la manera más apropiada para la salvación de las almas. Escrito está. Por eso es que no podemos llevar una vida cristiana sin iglesia. Por eso es que en una iglesia cristiana, verdaderamente cristiana, no hay tiempo. No es bíblico, no conviene, pero tampoco tenemos tiempo para obras de teatro. No tenemos tiempo para testimonios personales. La iglesia no viene a escuchar la vida del pastor. La iglesia viene por Cristo. Quiere a Cristo. Las almas de Dios dicen: dame a Cristo. Y las ovejas tienen hambre y sed de justicia de Cristo. No quieren nada más, no se entretienen con nada más. No puedes, hermano, no cabe que existan creyentes que saben más de la vida del pastor, de los dichos de su pastor, que de las escrituras. Eso es muy triste. En los días de la Reforma eso ni siquiera ocurría. Es que ni siquiera en Roma se vio eso. Pero en muchas iglesias cristianas sí está ocurriendo, hermano. Algo está pasando, algo está haciéndose mal. ¿Qué se está haciendo mal? Que dicen que son iglesias cristianas, pero Cristo no es su centro. Eso es lo que no está bien. Pero si volvemos a Cristo, Él basta. Él basta. Es más que suficiente. Tenemos suficiente material para predicar hablando de Cristo. Y algún pastor dirá, de los que todavía no conoce todas estas verdades: bueno, pero es que la vida de Cristo es solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ¿qué tal yo predico esos libros y se me acaba, ya no tengo más que predicar? ¿Cómo va a pensar así? Si Cristo es el centro de la iglesia, de la predicación de la iglesia, podremos hallar a Cristo en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, hasta Malaquías. Ahí está Cristo. Y la gente de Dios quiere a Cristo. Vamos a hacer una serie expositiva de Éxodo, amén, y les entregamos a Cristo. Hacemos una serie expositiva de Salmos, ahí está Cristo. No solamente está en Mateo o en Lucas. Cristo está en Corintios, pero también está en Isaías. Cristo está en Segunda de Juan
y también lo encontramos en Abdías. Solus Christus significa que cuando nos paramos aquí a predicar en nuestras iglesias, no vamos a coger un texto sobre texto de que usé la Biblia, que conste que la usé por lo menos, y la cerré, y a continuación hablo de cosas que no tienen nada que ver. No. Solus Christus en la predicación significa que la enseñanza tiene que tener sustento en la Biblia. Tiene que tener sustento en la Biblia. Y no solamente eso, debe explicarse en su contexto. ¿Y cómo podemos conocer la Biblia en contexto? Como decía ayer el pastor Alirio, creyentes con años en el Evangelio que nunca han leído la Biblia. Eso también es un aspecto triste. Qué vergüenza. ¿Cómo vamos a conocer la Biblia en contexto si no la conocemos? Ni siquiera sabemos cuántos libros tiene. No sabemos los libros de la Biblia en orden. Nos preguntan un libro y nos demoramos 1 minuto, 2 minutos en encontrarlo. Hermanos, hay un compromiso en las Escrituras. Solus Christus significa que voy a abarcar secciones completas de la Biblia, de libros de la Biblia, para encontrar al Señor Jesús y entregárselo a las ovejas. Solus Christus en la predicación significa que si voy a dar una prédica temática, como las de estas conferencias, lo vamos a hacer de manera exegética y ortodoxa, es decir, bíblicamente y con pruebas en la historia de la iglesia. Pero algo no menos importante en nuestras prédicas, porque una prédica puede tener un versículo, puede explicar el contexto, puede, hasta aplicárselo a la gente, pero si no nos entregaron a Cristo en esa prédica, nos dieron, ¿qué nos dieron? Nos quedamos como que bueno, ¿y el Señor? Toda conclusión y toda aplicación de toda prédica, así sea expositiva o temática, tiene que llevarnos a Cristo. Tienen que llevarnos a Cristo. Si no nos dan a Cristo, hermano, no hubo culto hoy. Oramos, cantamos, leímos la Biblia, escuchamos una prédica bien buena, eso hablaron hasta de finanzas. Pero Cristo no vino, no estuvo, no lo conocemos. Y yo sé que muchas veces nos causa un poco de jovialidad porque venimos de contextos así, pero debería ser natural. Debería partirnos del corazón. La zona metropolitana de Bucaramanga necesita a Cristo, necesita la reforma. Por eso no vamos a hablar a la gente de Lutero, de Calvino, de Spurgeon o de la Confesión de Westminster o de Londres. La gente necesita a Cristo, desde luego, no las de Benito de ninguna manera. Lo que quiero decir es que la gente necesita a Solus Christus. Y ojalá, hermanos, no solamente los reformados estuviéramos aquí congregados. Las otras iglesias necesitan saber esto, porque es que no lo saben, no lo conocen. ¿Y a cuántos invitamos? Nosotros los invitamos. Necesitamos organizar este tipo de actividades. Organizar las actividades con más anticipación, de tal forma que estemos pendientes de hermanos pastores consiervos que están errados en muchas cosas, con tal de que vengan y escuchen. El Espíritu Santo guía a los suyos a toda verdad. Y hay hermanos de nosotros, verdaderos hermanos, que están allá, pero es que no saben, como usted y yo lo estuvimos. Necesitan saber. Y estoy seguro que apenas lo sepan, van a querer saber más. Y será el Espíritu Santo el que hace la obra, no usted ni yo. No que la iglesia presbiteriana o la bautista están
no, es la obra del Espíritu. Y si nos usa a nosotros, amén. Yo quiero que el Espíritu Santo nos use a nosotros para esa obra. Ese es nuestro anhelo, ¿cierto que sí? Pero Él es el que determina soberanamente los medios y las fechas, las sazones. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Cuando el Señor Jesús se aparece a dos discípulos que van en el camino de Emaús, ¿se acuerdan? El Señor viene y ellos no lo reconocen y se ponen a hablar. Y le dicen: ustedes, ¿por qué están tristes? ¿Qué ha pasado? Tú eres el único extranjero acá, el peregrino. ¿No te enteraste? Jesús de Nazaret, profeta poderoso. Lo mataron. ¿Y usted es el único que no sabe? Y ese que iba ahí era el Señor, pero ellos no sabían. Dice el 25, leámoslo de ahí. Entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Y qué? Y comenzando desde Moisés y desde todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían acerca de Él. Cristo sí está en el antiguo pacto y en el nuevo pacto también. ¿Se acuerdan? Ellos quedaron como con fuego en el corazón. Era el Señor. Ese fuego es el que siente la iglesia cuando le entregan a Cristo. ¿Sí? El fuego no es algarabía y ruido. El fuego es temer a Cristo. Ese fuego en cuanto a lo que dice el pasaje. Veámoslo ahí mismo. Lucas 24 y 32 dice: se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Este es el oficio principal del pastor: abrir la Escritura para que arda el corazón del pueblo de Dios, porque le entregamos a Cristo a la gente. Cristo es la temática, la columna vertebral de la Biblia. Solo Él es la cabeza de la iglesia. No vamos a forzar al texto a decir algo que no dice, pero vamos a mostrar a través del texto que estamos completos en Cristo. Un ejemplo: ¿qué pasaría si estudiamos los mandamientos? Cualquiera de los 10 mandamientos, o estudiemos Levítico o Éxodo, algo sobre moral, sobre lo que debiéramos ser o hacer, y se acabó la prédica. ¿Qué esperanza queda si estudiamos los mandamientos y no aplicamos a Jesús? La iglesia se va aplastada por la ley de Dios que jamás van a cumplir. Pero si estudiamos los mandamientos, vemos cómo la ley nos aplasta, pero vemos a Jesús, nos vamos sin la carga del peso mortal de la ley y nos vamos capacitados para lograr cumplirla en la libertad de Cristo Jesús. Porque nos dieron a Cristo aún hablándonos de mandamientos. ¿Qué utilidad existe en escuchar sermones llenos de consejos? Que nos salen de consejos de cómo ser buenos padres, de cómo ser buenos administradores de dinero. Y la iglesia se congregó fue a eso, a recibir una consejería, una terapia psicológica, y no les entregaron al Salvador. Entonces, hermanos, solo es Cristo en la predicación, es el clímax de nuestros cultos. En los himnos, en las oraciones, y nos haría falta tiempo para hablar de las otras partes, de las ofrendas. Cómo Dios en su Hijo unigénito dio lo mejor que tenía por nosotros, y por lo tanto traemos a la iglesia local ofrendas materiales de lo mejor que tenemos. Nos falta tiempo para hablar de las ordenanzas. Cristo, cómo el bautismo significa nuestra unión con Cristo. En la cena, cómo Cristo está de manera especial entre nosotros cuando celebramos la cena. En la doxología, leemos una porción de la confesión, los credos, los catecismos que son cristocéntricos.
o la bendición final. Todo eso es gracias a Cristo. El Padre nos bendice a través del Hijo. Así que, hermanos, las congregaciones de creyentes que abrazan y practican sus cultos de este modo, a la luz de la Escritura y del testimonio histórico, son las verdaderas iglesias cristianas. Así que el buen Espíritu de Dios nos guíe, ilumine a nuestros hermanos consiervos que están equivocados y nos lleve y guíe siempre a toda verdad que es en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre, sin nunca perder de vista a aquel que debe ser el centro en nuestras vidas personales, en nuestra familia y en nuestras iglesias. Solos Cristo.